Bueno, para terminar esta sesión de la mañana, Francisco Javier Cornejo Vega presentará la conferencia El teatro de Don Miguel Mañara, la gran paradoja. Francisco Cornejo Vega es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla con la tesis Pintura y Teatro en la Sevilla del siglo de Oro, la Sacra Monarquía, con el director Juan Miguel Serrera Contreras en el año 2000. Es profesor jubilado del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de la Universidad de Sevilla. Ha investigado y publicado sobre pintura y teatro en el siglo de oro, historia del grabado, historia del teatro de títeres, conservación de bienes culturales e iconografía. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarme a este simposio tan interesante y a los presentes por estar aquí. Bien, yo quisiera hablar hoy de cómo la figura de don Miguel de Mañara encierra una gran paradoja. Por una parte fue el inspirador y el que hizo posible la existencia de una de las grandes joyas del barroco español, como es la iglesia del Hospital de la Santa Caridad, de la cual pues, ya se viene hablando aquí en esta jornada largo y tendido, y por lo tanto no voy a repetir cosas que todos sabéis. Quiero que veamos cómo esa iglesia de la Santa Caridad pues, está llena de fórmulas, de guiños, de elementos puramente tomados del teatro de su época, por una parte. Y por otra parte, pues se da la gran paradoja de que esta misma persona, Miguel Mañara, pues fue el que consiguió algo que venía una parte de la sociedad sevillana venía reclamando, intentando desde más de un siglo antes, que era la prohibición de las comedias, la prohibición del teatro. El teatro en la Sevilla del siglo de oro pues formaba parte esencial de la ciudad de Sevilla. En aquellos tiempos donde no había ni televisión, ni móviles, ni pantallas de ningún tipo, las diversiones, los entretenimientos eran o los grandes eventos, procesiones, acontecimientos públicos que tanto gustaban a las instituciones organizar y al pueblo de Sevilla asistir y disfrutar, pero sobre todo el teatro en sus muy distintas variantes, ¿no? Desde los autos del Corpus, de las celebraciones del Corpus, hasta las comedias. Sevilla, junto con Madrid, eran las dos únicas ciudades autorizadas en España, bueno, en los reinos del territorio de lo que sería España más adelante, a tener abierto más de un teatro. El resto de las ciudades solamente podían tener abierto un teatro comercial. En Sevilla hubo no dos, sino muchísimos más a lo largo del tiempo y simultáneamente, como mínimo tres, hubo en determinados momentos. ¿Cómo llega don Miguel Mañara a conseguir este cierre de los corrales de comedia? Pues hablaremos al final cuando comentemos ese gran cuadro que pintó Valdés Leal al poco tiempo de morir Miguel Mañara. Porque entre sus contenidos, y es una de las cosas
que quiero aportar al conocimiento de Miguel de Mañara y de Valdés Leal y la Hermandad de la Caridad. Ese cuadro es un cuadro en el que muestra el triunfo de don Miguel Mañara sobre la comedia. Una interpretación a la que hasta ahora pues no se había llegado y que yo he podido llegar porque mi dedicación es estudiar el teatro y ya hablaremos en ese momento. Para comprender bien todos estos aspectos de la relación del teatro de esos momentos con lo que ocurre en la Iglesia de la Caridad, es necesario saber cómo funcionaba el teatro de la época, porque cuando hablamos de teatro de siglo de oro, a no ser que se haya estudiado específicamente, que en las últimas décadas se ha avanzado bastante en saber cómo era y cómo funcionaba, pues la verdad es que si no, la idea que nos creamos por la lectura de los textos o por las representaciones del teatro del siglo de oro realizadas actualmente, pues tienen muy poco que ver con lo que era el teatro en el siglo XVII. Bueno, lo que estamos viendo es una reconstrucción virtual del corral de la Montería, que estaba situado en el interior del Alcázar de Sevilla. Antes de entrar al gran patio de la Montería, hay otro pequeño patio de forma trapezoidal y en su interior, en tiempos cuando el conde, el que sería más adelante conde duque de Olivares, era alcaide del Real Alcázar, pues mandó construir un corral de comedias para beneficio de la monarquía como negocio, porque el teatro en Sevilla era un auténtico negocio. Ya el ayuntamiento, unos años antes, había construido su propio teatro, el Corral del Coliseo, en la calle Alcázares, allí junto a la seta de la Encarnación, y había obligado a los particulares que tenían corrales, el Corral de San Pedro, en la actual plaza de San Pedro y otros, a cerrar, y se quedó con el negocio de los corrales. Bueno, el que sería conde duque, pues vio el negocio también y hizo construir en el interior del recinto, pensando también en cuando el rey viniera a Sevilla, pues un teatro que con su planta ovalada, fue el arquitecto Belmondo Resta quien diseñó esta planta, absolutamente vanguardista, novedosa, es la primera, incluso antes que las italianas, de planta ovalada, construyó este corral de la Montería. ¿Cómo funcionaban los corrales? Bueno, este es un corral parecido a otros, al del Coliseo, que por supuesto los de Sevilla, construidos exprofesos como corrales, eran muchísimo mejores que los de Madrid, que el corral de la Pacheca, el del Príncipe, que eran corrales, verdaderos corrales de vecinos adaptados a teatro. Estos eran construidos exprofesos los dos. Lo que estamos viendo aquí es que el escenario tiene 3 de sus lados que están rodeados por el público, por los que asistían desde el patio. En esta reconstrucción, tantos bancos, tantas sillas, no parece que fuese así. Los que asistían desde el patio
que llamaban de los mosqueteros en aquellos tiempos, pues solían ser de pie. Y los asientos estaban en esas gradas laterales y, sobre todo, en los aposentos que estamos viendo a todo alrededor. La forma ovalada del teatro permitía que desde cualquier aposento se visualizara perfectamente el escenario. Y sobre ese escenario vemos que el cuarto de los lados de ese rectángulo es la fachada teatral, la fachada escénica, que está compuesta por 3 niveles. El primer nivel es el propio escenario y dos galerías superiores. A su vez, si hablamos con la terminología de los retablos, esa fachada teatral pues tendría 3 calles verticales. De tal manera que vemos 9 espacios que estaban cubiertos por 9 cortinas. Esas son las famosas cortinas de las apariencias. Ese nombre y esa palabra, las apariencias engañan, se refieren, es una terminología teatral. Empezaba la función y estaban todas las cortinas corridas. ¿Qué pasaba cuando se iban descorriendo? Que no se descorrían simultáneamente todas a la vez, ¿no? Se iban descorriendo de acuerdo con la escena que era necesaria en aquel momento. Si la escena transcurría en un puerto, se descorrían en la parte inferior las 2 laterales y se veían, pues, la proa de unos barcos o unas velas de barcos y automáticamente todo el escenario se convertía en un puerto. Terminaba esa escena o esa jornada, se cerraban esas cortinas y se abría la del centro y aparecía pues una mesa, un bufete, con un señor sentado delante. Por la pintura sabemos que esto es una simbología del poder, quien aparece sentado con papel, tinta y elementos de poder sobre la mesa. Bueno, pues el público sabía que esta persona era alguien que mandaba, podía ser un rey o podía ser cualquier otro personaje. Bien, es importante saber que en la cosmovisión propia de nuestro siglo de oro había 3 niveles espaciales que se aplicaban en el teatro y que veremos después que se aplican exactamente igual en una iglesia como la iglesia del Hospital de la Santa Caridad. El nivel terrenal sería el escenario. Ese escenario, los escenarios del siglo de oro estaban llenos de trampillas necesarias para que se abrieran y el malo malvado que había sido condenado pues cayera por esa trampilla y saliese por ahí humo, ¿eh? O por el contrario, que se abrieran esas trampillas y de abajo saliesen pues los seres infernales correspondientes o el fantasma difunto. Y por supuesto en la parte superior era la parte celestial. Ahí es donde podía aparecerse la Virgen o cualquier santo o Santiago montado a caballo cruzando de un lado a otro del escenario. Todas estas cosas se hacían en el siglo de oro. Y por eso iba la gente a ver los espectáculos. Por eso las comedias de santos eran las que más le gustaban a la gente, porque estaban llenas de todo este tipo de tramoya y de elementos espectaculares. Por supuesto, con humo de pólvora, fogonazos, truenos, música, por supuesto. Bien, pues quiero que nos quedemos con esta idea, ¿no? La división simbólica del espacio, donde lo superior es de mayor cualidad que lo inferior, y también el sistema de funcionamiento de las cortinas, porque cuando aparecían
cuando se descorría la cortina de las apariencias, que normalmente se descorría de golpe, pues podía aparecer, por ejemplo, en la vida de un santo, de San Hermenegildo, que es el que yo más he estudiado, pues podía aparecer el santo allí de rodillas, con el hacha ya clavada en la cabeza y chorreando sangre. Claro, este corral es un corral cerrado. La luz entraba solo por la parte superior, que vemos aquí un poco más iluminada, porque había unos ventanales al exterior, pero en el interior de las apariencias aquello estaba todavía más oscuro que en el teatro. ¿Qué había que hacer? Encender velas, candiles, hachas, lo que fuese. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un espacio rectangular con el santo con sus elementos simbólicos para que reconozcamos que es ese santo y con unas velas encendidas. El paralelismo está cantado con cualquier retablo de cualquier iglesia de aquella época o con las pinturas que tenemos aquí en este museo, que no dejan de funcionar exactamente igual. En algunos casos, incluso con la propia cortinita pintada en el propio cuadro que se ha descorrido. Valdés Leal es experto en eso. Entonces, nos quedamos con esta idea, cómo funcionan las apariencias y la división simbólica del espacio. Bien. Nos vamos a la iglesia del Hospital de la Caridad. Si nos fijamos en la iluminación, olvidándonos de la eléctrica, por favor, ¿por dónde entra la luz? ¿De qué color está pintado ese techo? Blanco. Luz celestial. Estamos en el espacio de lo celestial, más allá de toda esa simbología que aparece ahí pintada y de la que también se ha hablado en estas jornadas, ¿no? El espacio terrenal sería el espacio del suelo de la iglesia, donde los mortales pues entran para realizar allí sus cultos. Y tenemos un espacio inferior. En el suelo se pueden apreciar las lápidas de los difuntos, ¿no? Aquí a la izquierda hay unas escaleritas por donde se baja a ese mundo de la muerte, o en su caso de lo infernal, que también hay alguna cosa que veremos. Bien. Además, cada uno de los retablos, ¿qué es lo que tiene encima del retablo? Fijaos en esos pescantes que aparecen ahí y que en su momento tendrían o una barra o un alambre para colgar ahí las cortinas. Porque antes del Concilio Vaticano II, pues todas las Semanas Santas se cubrían todos los altares, las imágenes, para después descubrirse en el domingo de resurrección. Esas cortinas tenían un carácter simbólico muy importante. Igual que en el teatro, al descorrerse la cortina de las apariencias, solían aparecer escenas extraordinarias, ya de un santo, o si era una comedia de magia, pues de alguna cosa mágica, excepcional, como vemos en los propios cuadros. En los retablos ocurre exactamente igual, esa cortina oculta, y al descorrerse aparece que en su momento también eran con velas, nada de electricidad. Algunos retablos todavía, en algunos conventos sevillanos, se pueden ver que tienen todavía esas cortinas puestas. Me estoy acordando de San Clemente, por ejemplo, ¿no? Hay un retablito. Bien, pues
tenemos además que los cuadros, los retablos, cada uno cuenta una historia. Algunos hay que leerlos en conjunto. De ese tema se ha hablado también. Tenemos uno excepcional, que es el del altar mayor. A los pies de la iglesia tenemos en la parte inferior, en el sotocoro, la parte más oscura de la iglesia. Si se le apagan las luces eléctricas, pues es la parte más oscura, y por eso resultan mucho más tremendos los dos cuadros de Valdeleal de los jeroglíficos, ¿no? Que están precisamente en esa parte inferior. Mientras que en la parte superior tenemos, en esa parte iluminada, celestial, Miguel de Mañara tuvo especial interés, como ya nos ha dicho aquí nuestra amiga Clara, en que Valdés Leal pintara este grandísimo cuadro, titulado pues, La Exaltación del Cruz, pero que tiene una carga simbólica mucho más prosaica, que es la de someter al poder político al poder eclesiástico. Este tipo de cuadros nos lo encontramos también en el Hospital de los Venerables Sacerdotes, ¿no? Aquí es Carlos II el que se arrodilla ante la custodia. Es una simbología que en estos momentos, pues, desde la Iglesia, que era la más interesada, pues procuraba exponer. Miguel Mañara, si leemos su discurso de la verdad, le da un repaso al poder político importante. Se mete incluso con la corte y con el rey, y les critica por los gastos que hacen y por las diversiones, por la caza, por un montón de cosas. No tiene ningún problema en hacer esa crítica. Bueno, este cuadro hay que entenderlo también como esto, porque lo vamos a volver a ver luego cuando hablemos de lo que pasó con la prohibición de las comedias. El retablo del altar mayor, que bueno, de él se han dicho muchísimas cosas, ¿no? De su carácter dramático, teatral, que es un paso de Semana Santa casi, bueno, esa combinación de arquitectura, pintura, escultura. Pero yo lo que quiero es que nos demos cuenta de cómo en esta foto que yo he cogido y que podéis ver aquí un poquito oscura, pues la he cogido precisamente por eso, porque quiero que nos imaginemos cómo sería este altar mayor iluminado exclusivamente con velas. Nada que ver con la iluminación actual, que es una iluminación museística, de museo, para que se vea todo el detalle del que ya se ha hablado aquí, ¿no? De todas esas calidades de la pintura, de la escultura. No era para eso, para lo que estaba hecho. Imaginaos una iglesia, la iluminación natural es muy alta cuando la hay, pero si es una ceremonia que se hace ya por la tarde, en invierno, ahí hay que gastarse el dinero en velas, que tanto dinero costaba como se sabe por las cuentas de las instituciones, ¿no? El carácter dramático, teatral de este, como cualquiera de los otros retablos, se multiplica cuando la iluminación no es una iluminación fija y más o menos fría, sino es una iluminación cálida y que se mueve, vibrante, que hace vibrar, que hace cambiar las sombras. Un elemento fundamental y absolutamente teatral de esta iglesia, de la Santa Caridad, pero también de cualquier otra iglesia, es el púlpito. Pero especialmente desde ese púlpito de la Santa Caridad,
hubo determinadas predicaciones muy poderosas y muy especiales. Bueno, el púlpito vemos que mantiene ese esquema simbólico de lo celestial hasta lo infernal, en este caso con esta bicha que aparece ahí tallada sosteniendo el púlpito. ¿Y qué es lo que sostiene? Pues el púlpito, según Mañara, que fue el que donó esa placa e hizo que le colocaran este texto, Locus Veritatis, el lugar de la verdad. Ese púlpito era el lugar, desde todo lo que se decía desde ese púlpito, era la verdad. Y había que seguir lo que se hiciera desde ahí. El tema de las predicaciones y de los sermones, Miguel Mañara lo regula perfectamente en sus reglas. Efectivamente, como ya se acaba de decir, todos los viernes de Cuaresma había su sermón. Su sermón que después iba acompañada por unas determinadas oraciones, durante las cuales, se dice textualmente, los hermanos tenían que azotarse. Entonces nos imaginamos la escena de todos los hermanos en la iglesia, y mientras que durara la lectura de esas oraciones, que no, en las reglas no dice exactamente cuáles eran, pero habría que rogar porque fueran cortitas, no formuladas, tenían que estar azotándose. Bien, las predicaciones en el Siglo de Oro, pues había distintas escuelas y seguidores de distintos tipos de predicación, no ya desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista escénico. Y una de esas escuelas, defendida y expandida por los jesuitas, pues era la que llamarían, en la segunda mitad del siglo XVII, la industria del espectáculo. En sus libros teóricos, cuando son libros escritos para los predicadores, cómo tenían que predicar. Un jesuita portugués, el padre Antonio de Beira, explica cómo el porqué de estos sermones espectáculos. Y dice algo así, ¿no? Sintetizando. El predicador, cuando cuenta, cuando narra la escena de Jesús en el pretorio, pues va describiendo cómo a Jesús le van colocando la corona de espinas, cómo lo azotan, cómo le colocan la caña como cetro, y los fieles escuchan atentamente cada una de las cosas que va diciendo, con muchísima atención. Dice, sin embargo, cuando en un momento dado el predicador hace que se descorra una cortina y aparezca la imagen del ecce homo representada, entonces ya deja de ser un ecce homo oído y pasa a ser un ecce homo visto. Y he aquí entonces los gritos, los alaridos, las manos a la cabeza, rasgarse las vestiduras, porque uno es oído y otro es visto. Bueno, pues en esta línea de las predicaciones espectáculo, pues sabemos que hubo grandes predicadores que lo usaron, entre ellos el jesuita, del que habrá que volver a hablar un poco más adelante, el padre Tirso González, que llegaría a ser, como veis aquí en este grabado, prepósito de los jesuitas.
El padre Tirso González vino a Sevilla 3 veces a hacer sus misiones. Era un experto en hacer misiones, que eran campañas donde a través de los sermones y de las predicaciones se buscaba pues, que la gente se confesara, que los amancebados se separaran, que los peleados se reconciliaran, y de todo eso además llevaban buena cuenta y estadística los jesuitas, y se conservan perfectamente. Las del padre Tirso González están publicadas en tal sitio, en Constantina, en no sé de esto, hubo tantos amancebamientos que se separaron. Bien, ¿y qué recursos utilizaban desde el púlpito? Bueno, pues hacían una verdadera representación de teatro de títeres, donde los elementos, los personajes, eran, aparte del propio predicador, mayoritariamente, en muchísimos casos, era el crucifijo. Los crucifijos, hubo un momento donde se pidió que en todos los púlpitos hubiese un crucifijo a mano para ser usado, si hiciera falta. Y hay mucha literatura sobre el uso de los crucifijos, cómo lo usaban estos predicadores, muchos que los criticaban, el uso del crucifijo con este elemento, criticaban algún predicador que lo cogía por la parte superior y lo blandía como una espada, otros que cuando el predicador le decía a los fieles: arrepentidos, ¿no? Arrepentidos y confesados porque... y le decían: no se arrepienten, son duros de corazón, le decía al crucifijo, y el crucifijo entonces les volvía la espalda, y entonces el predicador decía: ¿veis cómo os vuelve la espalda porque sois duros de corazón? Y bueno, una verdadera representación. Todo esto no me lo invento yo, está escrito en sermones y sobre todo los que los criticaban, pues dicen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la música, criticaban que en algunos casos utilizaran el uso de unas trompetas del Apocalipsis que sonaban ahí de repente, ¿no? De algún sitio. Bien, se usaban también la calavera, a la cual el predicador, pues claro, esta es una escultura en madera, no es real. Y probablemente pues, tenga este estuche porque se usaba para estos fines o para otros parecidos. Le preguntaba el predicador qué es lo que había visto en el infierno o en el cielo, se arrepentía, y lo mismo que el predicador, era muy habitual una tabla pintada por una parte con el alma salvada y el alma condenada. Entonces pues se establecían estos interrogatorios, estos diálogos en los que el predicador pues hablaba por todos ellos e incluía a los propios fieles en este asunto. Quien esté interesado, que busque un articulito donde están, que tengo publicado recientemente, donde están estos textos originales de fines del siglo XVI, perdón, XVII, que son verdaderamente curiosos. Bien, pues el padre Tirso González vino y predicó en el año 1679 la campaña contra la comedia, por el cierre de los teatros en Sevilla. Fue llamado por el arzobispo y se sabe que por lo menos predicó 2 veces en el Hospital de la Caridad. Una vez para los hermanos y otra para los pobres del hospital. Bien, Miguel de Mañara muere el 9 de mayo de 1679. Inmediatamente se pone en marcha toda la maquinaria de la hermandad
y no solo la hermandad, porque la relación de Miguel Mañara con los jesuitas es muy grande, como podemos ver. Inmediatamente tenemos que el 12 de marzo de 1680 Juan de Cárdenas consigue los permisos que faltaban para publicar esta breve relación de la muerte, vida y virtudes del venerable caballero Miguel Mañara. Muy poquito después, el 27 de julio de 1680, se inicia el proceso de información desde el Arzobispado de Sevilla a petición de la Hermandad para iniciar los trámites para la beatificación y canonización, en su caso, de Miguel Mañara. Y yo lo incluyo dentro de ese mismo proceso. La hermandad encarga pintar aunque no esté documentado, este cuadro que acabóse en el año 1681, es decir, que se encargaría en el 1680, probablemente, y que es el cuadro más rico iconográficamente de todos los que pintó Valdés Leal, con permiso de los jeroglíficos y de las vanitas que... Bien, el resto de lo que me queda, voy a hacer un análisis, que procuraré que sea breve, pero claro, de este cuadro, porque es muy interesante y es tanto lo que tiene de teatral, de uso teatral, que merece la pena. Bien, lo primero es lo que os pido que os fijéis, es algo en lo que normalmente no se percibe o no se echa mucha cuenta, y es esa cortina que hay a la izquierda, y que en un principio nos puede parecer que es la cortina del espacio ese que vemos allí al fondo, pero no es así. Esa cortina es una cortina que llega hasta el suelo, arrastra, y que está ahí, digamos, sujetada por ese personaje del que luego hablaremos. Es decir, si nos quedamos con el marco y la cortina, estamos ante una cortina de las apariencias que se ha descubierto y donde vamos a pasar a ver algo extraordinario, que era lo que se solía presenciar en la mayoría de las apariencias. Lo más importante del cuadro, inmediatamente se nos va la mirada al personaje de mayor tamaño, que está en lugar más elevado y que nos mira fijamente a los ojos, con esa mirada que caracteriza los retratos españoles, sobre todo de los monarcas españoles. No hay un rey de España que no esté mirando fijamente al espectador y que persiga con la mirada a todo el que pase por delante. Eso es un rasgo de las personas poderosas que son retratadas, que se hacen retratar de esta manera. Miguel Mañara aparece como caballero, con su ropaje sobrio negro de caballero, con su gran cruz que indica su nobleza, y sus manos acompañan a esa mirada. La mano derecha señala, indica un camino, la mano izquierda se apoya sobre un libro abierto. ¿Cuál es ese camino que está señalando? Bueno, pues el primer paso de ese camino es ese cuadro que, fijaos, qué casualidad, no sé si eso está estudiado, tiene un marco con las mismas borduras exactamente que las que tiene el retrato de Valdés Leal. Y otros muchos cuadros del Hospital de la Caridad. Ese cuadro representa el monte de Dios.
No hay nada más que leerse el discurso de la verdad de Miguel Mañara para comprender esa alegoría que utiliza, que no es que se la invente él, pero él la hace suya, de ese camino hacia la salvación, donde hay que subir a un monte que cuesta mucho trabajo, subir a ese monte, hay que hacer muchos sacrificios, y bueno, y finalmente pues se llega a ese ámbito celestial que nos está mirando, que nos está señalando en este cuadro simbólico. Pero ese cuadro, en este espacio vemos que se funde con ese crucifijo, esa cruz sobre el corazón ardiente, emblema de la hermandad, y con los elementos que hay sobre el bufete que está delante de Miguel Mañara. Todos esos elementos claramente están aludiendo a la institución de la hermandad, de la Santa Caridad. Por su emblema, por las jarras botaderas, ¿no?, como herramientas para el funcionamiento de la hermandad, y sobre todo porque ahí delante, bueno, Miguel Mañara, su mano la tiene apoyada sobre el libro que se supone que son de las reglas de la hermandad, y en la parte anterior de la mesa, bueno, en esta parte vemos aquí pues cómo se repite, ¿no?, cómo la hermandad ha mantenido la fórmula, la misma fórmula que existe en el cuadro, con la cruz y con las jarras botaderas. Ahí sobrarían las lamparitas para que quedara algo más redonda, pero... y sobre todo, esta montaña de libros que en la portada, en la cubierta de este que está inclinado, vemos que la última palabra empieza por V, ver, y suponemos que son ejemplares del discurso de la verdad, porque además los ejemplares tenían este tamaño exactamente, que vemos representado en el cuadro. Por lo tanto, este bufete está representando la maquinaria de la hermandad que forma parte de ese camino de la salvación, como lo entiende Miguel Mañara. Pero si nos vamos al siguiente espacio que aparece al fondo y junto a la cortina, nos encontramos, vislumbramos ahí una serie de elementos que conviene aproximar para que comprendamos lo que son. Pues resulta que son elementos utilizados habitualmente en las representaciones de las vanitas, como el reloj de arena, el tiempo que pasa, la calavera, el destino final al que todos estamos abocados, y esa flor, ese tulipán tan bello y tan hermoso, condenado también a ajarse y a deshojarse. De los libros de los que se ve el lomo, veis que tiene un texto. Bueno, pues ese texto permite averiguar que esos libros eran 3 libros de los que se recomiendan tanto en las reglas como en el discurso de la verdad. Y son las portadas que estáis viendo aquí. Un libro de Fray Luis de Granada y otros libros de meditación. Pero es que si nos fijamos abajo del todo, hay un cajón semiabierto, en el que hasta ahora que yo haya encontrado
ningún historiador en la descripción del cuadro se ha fijado, del que sale la empuñadura de un flagelo. Ese flagelo que era herramienta cotidiana o para los hermanos de la hermandad. Ya Clara nos ha contado también cómo se fustigaban públicamente, pero también en sus ceremonias internas. Y nos vamos acercando al teatro. ¿Qué es ese papel arrugado que hay bajo los pies de Miguel Mañara? Papel en el que se puede leer perfectamente, y podéis bajar luego a verlo en el cuadro, a don Miguel Mañara Vicentelo de Leca, caballero del Orden de Calatrava, guarde Dios, provincial de la Hermandad y hermano mayor de la Santísima Caridad, de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo. Y debajo dice: porte medio real, lo dice con abreviatura, PMR, porte medio real, Sevilla. Esto, más el lacre que se puede ver, nos está diciendo que estamos ante una carta dirigida a Miguel Mañara, que le ha llegado no sabemos de qué parte de la península, porque entre dos ciudades de la península el porte era medio real, cualquier dos ciudades, y que es de fuera porque viene dirigida a Sevilla. Vemos un papel arrugado, maltratado. Alguno de los historiadores decía que es para que se supiera quién era el representado. Evidentemente esa no es la mejor manera ni más digna de decir quién es, ¿no? En un papel arrugado, aparte que este es un cuadro encargado por la hermandad para estar en la hermandad, que ahí no hay ninguna duda de quién es el representado, no la iba a ver nunca. Bueno, vamos a ver qué puede ser esa carta y cuál puede ser su significación. Y entonces os tengo que resumir muy brevemente un artículo estupendo que escribió la profesora Piedad Bolaños, donde explica perfectamente todo el proceso por el que se llega al cierre de los corrales de comedia y la prohibición de la comedia en Sevilla durante casi un siglo. Contra la comedia había en el siglo de oro en España una controversia muy grande siempre, y dentro de las mismas instituciones religiosas y de los mismos teólogos, pues había quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Y quienes decían que, como el padre Mariana, pues que, es un mal, pero es un mal menor, ¿no? Porque al fin de cuentas hay que tener a la gente entretenida para que no haga cosas peores, no se le ocurra cosas peores, ¿no? Esta es más o menos la excusa con la que se justificaba. En estos momentos, en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII, ya no es la Sevilla boyante de otros tiempos. Hay periodos grandes de carestía, como justamente este año, ¿no? El 78-79, hambre, carestía, mucha gente, muchísima, que vivía de la caridad. Y cuando digo de la caridad, también del hospital, de la caridad que repartía dinero a los pobres y daba muchas limosnas. Y el arzobispo propuso en una carta que mandó al Consejo Real, pues que se cerraran los corrales para que acabase esa carestía y para que la peste que se iba acercando a la ciudad desde Málaga, pues no entrase en la ciudad. El Consejo
real pues le contestó que bueno, las cosas iban a seguir como estaban con estos argumentos, ¿no? Porque sería hacer que la gente se sublevara y se levantara si se le quitaban las comedias, porque ya dije antes que los corrales de comedia se llenaban y había muchísimo dinero que salía de los corrales. De hecho, en toda España eran las instituciones, muchas instituciones de caridad y de asistencia se financiaban de los beneficios de los corrales de comedia que tenían que pagar un porcentaje para esta misión, ¿no? Asistencial. Bien, pues el arzobispo manda llamar al padre Tirso González, que ya había venido a Sevilla 2 veces a hacer misiones que tuvieron mucha repercusión, y el padre Tirso González nos lo encontramos durante la Cuaresma de 1679, dando sus sermones contra la peste y, por supuesto, contra las comedias a las que se le echaba la culpa de todos esos males. El caso es que el Cabildo Municipal asiste a uno de esos sermones, como era habitual en estas ocasiones, y al día siguiente de asistir al sermón deciden cerrar su corral de comedias, ¿no? Deciden que están dispuestos a cerrar su corral de comedias y escriben también al Consejo Real para que autorice ese cierre, que era quien tenía la última palabra. El Consejo Real le da largas y contesta finalmente diciendo que no, que tampoco. Cuando Miguel Mañara recibe esa carta firmada por don Carlos Herrera Ramírez de Arellano, que había sido en Sevilla, había ocupado el cargo de asistente, no sería la palabra, de asistente de Sevilla, y al que todos conocían, pues Miguel Mañara inmediatamente coge la pluma y el papel y escribe una carta tremenda, tremenda, que hasta algunos de los que rodeaban a Miguel de Mañara parece ser, se dice, que le aconsejaron que no la mandara se enfrentaba directamente con el poder real. Estamos hablando del Consejo Supremo de Castilla. Y los pone de arriba abajo, ¿no? Que han puesto por delante las cuestiones mundanas, de cuestiones como el alquiler o los contratos con los comediantes o las necesidades de diversión del pueblo, antes que a Dios, ¿no? Porque claro, parte de que Dios está en contra de las comedias y del teatro. Bueno, el caso es que llega esa carta a Madrid y, según la propia respuesta que don Carlos Herrera manda, en este caso ya directamente a Miguel Mañara en una carta, de la que se sabe su contenido, pues dice que inmediatamente que llegó esa carta reunió al Consejo Supremo de Castilla y que por unanimidad todos aceptaron el cierre de las comedias, y termina diciendo que se pone a su servicio y que le perdone y que le rece por él, y bueno, un tipo, es decir, cambia por completo el asunto, y el caso es que hasta que no llega la carta de Miguel Mañara al Consejo, pues no hacen ni caso, ni al arzobispo, ni al ayuntamiento sevillano.
eh, esa carta que recibe Miguel de Mañara, en donde con la marcha atrás de el asunto del teatro, pues no es otra que esta que vemos aquí arrugada a los pies de don Miguel Mañara. Y volvemos al elemento simbólico, ¿no? Al arquetipo del vencedor y el vencido. No es casualidad que esté tirada ahí bajo, a los pies de Mañara. Es la misma fórmula por la que vemos a la Inmaculada pisando a la serpiente o a las virtudes pisando a los vicios. Y terminamos con ese personaje tan misterioso que tantas teorías ha dado en los que han intentado interpretar el cuadro y que, si lo analizamos directamente, vemos a un niño con una cara de pícaro grandísima, que se está riendo, nos está mandando a callar porque también nos mira fijamente a todos, y que apoya sobre sus rodillas un libro al que casualmente, casualmente, en este caso, Valdés Leal no nos deja que leamos lo que hay, porque Valdés Leal, en la mayoría de sus cuadros, en este mismo, ya lo hemos visto, que se ha podido averiguar qué libros son porque él ha querido escribirlo, era capaz de una precisión y de una calidad en las reproducciones que hoy casi se pueden leer. En este caso, no. No. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es un libro censurado. La fotografía que veis a la derecha es un libro de Erasmo de Rotterdam, de esos que estaban censurados parcialmente y que determinados párrafos, pues, la Inquisición mandaba que se tacharan y que se borraran. Entonces, el aspecto de este libro nos está explicando que este niño que sujeta el libro, fijaos cómo lo sujeta, de qué mala manera, lo coge por las hojas, le cae el peso de la cubierta, no está bien apoyado, está maltratado. En ese libro se encierra la comedia, el teatro, lo que ha sido derrotado. ¿Qué hace el niño? ¿Qué está diciendo? Está haciéndose eco de lo que ha sucedido con la prohibición oficial de las comedias, sirve como contrapunto a Miguel Mañara. Acordaos que en el siglo de oro los reyes se hacían representar con sus bufones, con sus enanos al lado, para que así aumentara su dignidad. Acordaos que en el teatro del siglo de oro todo protagonista, ya fuese santo, rey, príncipe, su criado, su sirviente, era el gracioso, que era el personaje cómico que contrastaba radicalmente, ¿no? Las comedias de San Hermenegildo, tenemos a San Hermenegildo con un criado que lo que hace es parodiar, y lo que hace es hacer, en este caso, nos encontramos que este personaje está dirigiéndose de esta manera tan directa, tan clara, a el espectador del cuadro, diciéndole que habéis perdido. A todo el pueblo de Sevilla, tan amante del teatro, le está refregando de esta manera, digamos, tan directa y un poco burda y satírica, algo que, por supuesto, no podía hacer la representación de Miguel Mañara, y aquí se hace de una manera clara, directa.
¿Qué está diciendo? Bueno, yo creo que el mensaje es el de Moisés al pueblo de Israel. Audi Israel et tace. Escucha Israel y calla. Aquí sustituimos Israel por Sevilla, y el mensaje que está dando el cuadro, que vamos a volver a él, es Miguel Mañara ha derrotado a la comedia, ha conseguido cerrar los teatros de esa manera sutil, con esa carta arrugada en el suelo, lo está diciendo, pero en el otro extremo y a un nivel claramente inferior y de una manera absolutamente teatral, está mandando a callar a esa ciudad que ama el teatro de esa manera tan tremenda. Para mí, este cuadro, cuando comprendí esto, pues ha pasado a llamarse Don Miguel Mañara venciendo a la comedia. Sobre la comedia. Lo que no pudo el cabildo eclesiástico ni el municipal, lo pudo una carta de Miguel de Mañara. De ahí esa paradoja, ¿no? El que ha creado en todas sus creaciones artísticas promovidas por él, usa el teatro y lo dramático de una manera como nadie, pues fue el que paradójicamente consiguió que Sevilla se quedara sin teatro durante más de un siglo. Muchas gracias por vuestra atención.